The Lord gave me a little bit of a revelation about myself just last night. El Señor anoche me dio una revelación acerca de mí mismo. Something that is part of my family's history. Algo que es parte de la historia de mi familia. That until last night, Que hasta apenas anoche, I had not given even 2 seconds of thought to during my entire life. en toda mi vida no le había dado ni dos momentos de pensar en eso. I was praying last night and just waiting on the Lord. Estaba orando anoche y estaba solo esperando en el Señor. And he said, "You're a smith." Y él me dijo, tú eres un Smith. What? Y le dije, ¿qué? And I thought, wait a minute. Y dije, espérate, So that's one of my family names. ese es uno de los apellidos de mi familia. It's my grandmother's maiden name. Es el nombre de mi, El nombre de soltera de mi abuela. sí. You're welcome. Thank you. And which I've known that my whole life. Que yo he sabido eso toda mi vida, Never given 2 seconds of thought to it. pero nunca le había dado ni dos centavos. My de mom's pensar. maiden name is Hayford. El nombre de mi mamá es Hafer My last name is Bauer. y mi apellido es Bauer And you just that's kind of all you think of. y es casi lo único que pienso. And you know, my grandmother on the other side of the family, her maiden name was Matheson. Y mi abuela del otro lado de la familia era Mathison. Okay, that's great. Never given 3 seconds of thought to it. Está bien, nunca le había dado pensamiento acerca But de it's eso, part of my history. pero es parte de mi historia. And he said, "You're a smith." El Señor me dijo, eres un Smith. And I thought, well, I'm actually a Bauer, but I mean, okay. Y le dije, bueno, soy un Bauer, pero está bien. And he brought me, and he reminded me of a very peculiar Bible verse. Y él me recordó de un versículo muy particular. Where it's in 1 Samuel chapter 13, verse 19. Primera de Samuel 13:19. And when he said, "You're a smith," I knew exactly what he meant. Y cuando él dijo, tú eres un Smith, yo supe exactamente lo que él dijo. The etymology of the word smith, or the name Smith. El nombre de la tecnología Etimología. perdón. La etimología del nombre Bauer, No, Smith. Smith. It's a blacksmith. Es una persona que trabaja el fierro, Un herrero. un herrero. Somebody who a coppersmith, blacksmith, goldsmith, silversmith, a smith. De todos esos nombres que se le dan a un herrero. 1 Samuel 13:19 says this. Primera de Samuel 13:19 dice así. There were no blacksmiths in the land of Israel in those days. Dice el 19. Dice, no había herreros en la tierra de Israel en esos días. There were no smiths. No habían herreros. That's a very peculiar verse. Ese es un versículo muy particular. I'll bet most of you didn't even know it was in the Bible. También puedo apostar que ninguno de ustedes sabían que estaba en la Biblia. There are no smiths in the land of Israel in those days. No habían herreros en la tierra de Israel en esos días. Because the Philistines would not allow them. Porque los filisteos no los permitían. For fear that they would make swords and spears for the Hebrews. Por miedo de que ellos hicieran espadas y lanzas para los hebreos. So whenever the Israelites needed to sharpen their plowshares, Entonces cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas, their picks, axes, or sickles, arado, picos, hechas y hoches, they had to take them to the Philistine blacksmiths. tenían que llevarlos a los filisteos herreros. The charges were as follows. Los siguientes 8 gramos. 1/4 ounce of silver for sharpening a plowshare or a pick. De plata por afilar una reja de arado o un pico. And 1/8 ounce for sharpening an axe or the point of an ox goad. Y 4 gramos por afilar una hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. So on the day of battle, Por eso en el día de la batalla, none of the people of Israel had a sword or spear, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, except for Saul and Jonathan. excepto Saúl y Jonatán. What a weird verse. Qué versículo tan raro. The Lord began to speak to me about our church. El Señor comenzó a hablarme a mí de la iglesia. And again,
in my life, I have never associated myself with the last name Smith, Y ever. otra vez, nunca en mi vida había asociado mi nombre Smith con algo, Knowing that it's part of my family history. sabiendo que es parte de la historia de mi familia. Now, there's a lot of Smiths in the world. Ahora hay muchos Smith en el mundo. It's a fairly common last name. Es un apellido muy común. I would bet that there's several people in here who have that somewhere in their family history. Podría pensar que habría gente también aquí que tienen ese nombre en su If that's you, familia. raise your hand. Si ese es usted, levante la mano. All right, there's a few of us here. ¿Hay algunos de ustedes? Hey, cousins. Hey, cousins. Hola, primos. Probably very distant. But Tal vez primos muy distantes. there were no weapons in Israel at that time because the enemy had overrun them. No habían armas en ese tiempo en Israel porque los filisteos no lo permitían. When Israel's enemies overran them, Cuando los enemigos de Israel los corretearon, it was always a spiritual issue behind it. era siempre una cosa espiritual tras de eso. It was not because they were weak No era porque eran débiles or politically without power. o políticamente sin poder. It's not because they didn't have land, No era porque no tenían tierra and it's actually not because they didn't have y weapons. tampoco no era porque no tenían armas. It was always a spiritual issue. Siempre era un asunto espiritual. And you can read that throughout the Bible. Y usted puede leer eso en toda la Biblia. You can read it throughout the Lo prophets. puede leer en todos los profetas. The prophets, it says that God didn't pick you because you were the Los strongest. profetas decían, el Señor no te escogió porque eras el más He fuerte. didn't pick you because you were the most beautiful. No te escogió porque eras el más bello. Actually, the Apostle Paul repeats that in the book of 1 Corinthians. Actualmente el apóstol Pablo lo repite eso en Primera de Corintios. He says, none of you are considered wise Y dice, ninguno de ustedes es considerado sabio or among the greats o entre los grandes or among the most desirable people. o entre la gente más deseada. Thanks, Paul. I'm glad you're my pastor. Pablo, gracias por decirme, gracias que eres mi pastor. With friends like that, who needs enemies? Am I right? Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? But that's actually what the Lord said about Israel. Pero eso es exactamente lo que Dios dijo acerca de Israel. You weren't the most beautiful. No eres el más bello, You weren't the no eres strongest el más fuerte, or the most o powerful el más poderoso, or the largest, o el más grande. but the Lord set his love on Pero you. el Señor puso su amor en ti. And so the fact that Israel was a nation at all, Entonces el hecho de que Israel no era ni una nación, the fact that Israel was no longer slaves in Egypt, el hecho de que Israel ya no eran esclavos en Egipto, was never due to their own power, nunca fue acerca de su propio poder, but it was due to God's love for them pero era acerca del amor de Dios hacia ellos and his power bringing them into a good y su place. poder de traerlo a un lugar nuevo. And so it wasn't because they didn't have weapons Entonces no era porque no tenían armas, that they couldn't drive out their enemies, que no podían sacar a sus enemigos, and it wasn't due to any sort of power or prowess that they did or did not y possess. tampoco no era por alguna cosa que poseían o que no poseían. You can see this in the desert wanderings of Israel. Lo puede ver cuando los israelitas andaban en el desierto, You vagando. can see this in the times of the Lo judges. puede ver esto en el tiempo de los jueces. You can see this during the times of the Lo kings. puede ver en los tiempos de los reyes. That every time Israel was in trouble Que cada vez que Israel estaba en problemas with their enemies, con sus enemigos, it was always a spiritual issue. era siempre un asunto espiritual. And their enemies overrunning them Y los enemigos que los correteaban was a manifestation era una manifestación of their unfaithfulness to God. de su infidelidad a Dios. It's always a spiritual issue at its root. Era siempre una situación espiritual en su raíz. There's a direct link to unfaithfulness and the lack of weapons in the Bible. Hay una unidad con la falta de fidelidad y La la falta falta de de armas en la Biblia. In Judges chapter 5 verse 8, En Jueces 5:8, this is the song of the prophetess Deborah, esa es la canción de la profetisa Débora. and she says this. Y ella dice así, Listen carefully. escuche bien. When Israel chose new gods, Cuando Israel escogió nuevos dioses, war erupted at the city gates. la guerra se levantó en las puertas de la ciudad. I want you to see those two things right there. Déjenme ver esas dos cosas allí. As soon as they were unfaithful to God, Cuando desde que ellos comenzaron a ser infieles a Dios, war was unleashed against them. la guerra se desató hacia ellos. The book of Peter El libro de Pedro says
take yourself away from sin Dice, mantente tú apartado del pecado, because it wars against your soul. porque hace guerra en contra de tu alma. The moment you get into sin, El momento que tú entras en el pecado, you allow for the devil's hordes and his tú armies permites que los enemigos del diablo, to, sus to ejércitos, march against the gates of your own soul comiencen a marchar en contra de tu propia alma, or the gates of your church o la puerta de tu propia iglesia, or the gates of your family. o la puerta de tu familia. When Israel chose new gods, Cuando Israel escogieron nuevos dioses, war erupted at the city gates. la guerra se desató en las puertas de la ciudad. And Deborah continues singing, Y Débora continúa cantando. saying, "Yet not a shield or spear could be seen among 40,000 warriors of Israel." Dijo, pero ni un escudo ni una arma se podía ver en 40,000 guerreros de Israel. Because they chose other gods, Porque ellos escogieron otros dioses. war erupted against them, La guerra se desató hacia and they ellos. were Y unprepared. ellos no estaban preparados. Not a shield or a spear could be seen No tenían ninguna espada ni ningún escudo se podía ver among any of their por warriors. ninguno de sus guerreros. What an interesting Bible verse. Qué versículo tan interesante. And now we have Saul, who is reigning over Israel in 1 Samuel 13, Y ahora tenemos aquí en 1 de Samuel 13, Saúl que está reinando sobre a Israel. man of continual disobedience and rebellion against the Lord. Un hombre de continua desobediencia y rebelancia ante Dios. And now we have, there are no smiths in Israel. Y ahora no hay ningún herrero en Israel. And when the day of battle came, Y cuando el día de la batalla llegó, nobody had any weapons. nadie tenía espadas. Saul did several things disobediently before the Lord. Saúl hizo muchas cosas de desobediencia delante del Señor. He made an unlawful Él sacrifice, hizo un sacrificio que no tenía ley. and they never fully subdued their enemies. Y nunca ellos pudieron sujetar a sus enemigos. And when Saul was given a direct order by the Lord Y cuando Saúl se le dio una orden directa del Señor to slaughter the Amalekites, para matar a los amalequitas, he didn't do it all the way. no lo hizo completo. And what he says in 1 Samuel 15:24, Y lo que dice en 1 de Samuel 15:24, when Samuel calls him on it, cuando Samuel le llamó acerca de eso, Saul says this, Saúl dijo así: "I have transgressed the commandment of the Lord es transgredido el mandato del Señor, because I feared the people and obeyed their voice." porque temía al pueblo y obedecí su voz. When disobedience and rebellion are allowed to flourish, Cuando la rebelión y la desobediencia se florezcan, when the fear of man governs our decisions, cuando el temor al hombre gobierna nuestras decisiones, it always results siempre resultará in the loss of power and authority en la pérdida de poder y autoridad, and weaponry. y también de armas. Because it was after this when Saul said, I obeyed their voice Porque- because I feared them. Fue después de esto que Saúl dijo, yo obedecí la voz de ellos porque tenía miedo de ellos. That's when Samuel had a word from the Lord for him. Eso fue cuando Samuel tenía una palabra del Señor para él. And the word was this: Y la palabra fue esto: you're going to lose the kingdom. tú vas a perder el reino. God would have established you El Señor te hubiera establecido a ti and your dynasty, y a tu dinastía. but now it's going to go to somebody Pero else. ahora se va a ir a alguien más. Disobedience and rebellion La desobediencia y la rebelión and the fear of man y el temor al hombre will take away our rulership nos quitará nuestro gobierno and will make us completely y defenseless nos hará completamente indefensos and spiritually inept and impotent. y espiritualmente ineptos. The smiths Los Smiths, herreros, are the ones who forge the weapons. son aquellos que forjan las armas. When they forge the metal, Cuando se forja el metal, they deal with the impurities. ellos tratan con las impurezas. They wield the fire and the hammer. Le dan la vuelta al fuego y al martillo. They're the ones who sharpen the tools and they sharpen the weapons.
Ellos afilan las herramientas y las armas. They're the ones who arm the people for battle. Ellos son aquellos que arman a las personas para la guerra. It's not a pretty process. No es un proceso muy bello. It's not a painless Y no process. es un proceso sin dolor. It's actually quite a terrible process. Es actualmente un proceso muy terrible. Okay, so one of my favorite shows Uno de mis ever shows favoritos is called Forged in Fire. se llama así, Forged in Fire. Have you ever seen that show? Forjado en fuego. It's amazing and I love it. All right. Muy chido y le encanta. It's about bladesmithing Es acerca de los herreros trabajando las armas. and how they take just weird chunks of metal and form them into blades. Y cómo se toma diferentes metales y se forman en armas. And to watch how they have to put it in the fire Y el mirar cómo lo tienen que poner en el fuego. and then hammer the life out of it Y después con el martillarlo. until it becomes what they want it to be. Hasta que llegue a ser lo que ellos quieren que sea. This is the job of a prophet, Ese es el trabajo de un profeta. and this is the process of discipleship. Y ese es el proceso del discipulado. It's taking the people of God to another level. Es llevando a la gente de Dios a otro nivel. It's dealing with the impurity in people's lives Es tratar con las impurezas en las vidas de las In your own personas, life. en tu propia vida. and allowing the fire of God's holiness to touch you Y permitir que el fuego de Dios se toque and to completely undo you. y que completamente te deshaga. And then have his divine hammer Y después tener su martillo divino, begin to make you into something useful. comenzar a formarte en algo de uso. But no, they had to go to the Philistine smiths. Pero no, ellos tuvieron que ir a los herreros de los filisteos. And it cost them silver. Y les costó la plata. Silver throughout the Bible is a representative. La plata en toda la Biblia es una It represents God's word. representa la palabra de Dios, It represents God's presence and glory. representa la presencia de Dios y su gloria, It represents God's blessing. representa la bendición de Dios. But when you have to bow down to your enemy, it will cost you something of God's presence and God's glory in your life. Pero cuando tienes que bajarte a honrar a tus enemigos, eso te va a costar la gloria y la presencia de Dios. When you present yourself in front of the enemies, Cuando tú te presentas enfrente de tus enemigos, in front of the things of this world, enfrente de las cosas de este mundo, expecting to be sharpened by them, esperando ser afilados por ellos, not only will it not sharpen your weaponry, no solamente no te va a afilar tus armas, it will cost you the presence of God. te va a costar la presencia de Dios. It will cost you authority. Te costará la autoridad. It will cost you something precious that God has given to you. Te costará algo precioso que Dios te ha entregado. And so one of the strategies of the devil Entonces, una de las estrategias del diablo is to silence the voice of the es prophets, silenciar la voz del profeta. is to silence the voice of the Es church, silenciar la voz de la iglesia. to silence the voice of the Es smiths silenciar las voces de los herreros, who would help forge God's people into an effective weapon for his kingdom. quien hubieran ayudado al pueblo de Dios para hacer armas para su And they'll reino. say things like, you can't gather, Y te van a decir, tú no puedes acumular. and you can't sing, Y tú no puedes, no se pueden reunir, no puedes cantar. because if you sing, Porque si tú cantas, you're going to get people sick. tú vas a enfermar a gente. I want you to listen to that. Quiero que escuche eso. If you worship, Si tú adoras, you're going to make people sick. tú vas a hacer a gente que se enferme. I'm not talking about throwing caution to the wind. No estoy hablando de tomar la precaución y tirarlo. I'm not talking about a physical sickness. No estoy hablando de una enfermedad física. I'm not talking about rebellion against a man or a government. No estoy hablando de rebelarse al gobierno o al hombre. This isn't a meeting to start chanting USA, USA. Esa no es una reunión para empezar a decir USA, USA. But we need to see that there's something more going on in our world Pero necesitamos ver que está sucediendo algo más en nuestro mundo than simply the restrictions of a pandemic. que simplemente las restricciones de una pandemia. Yeah, that's why, by the way, that's why we're still meeting outside. Por eso, con razón, por eso nos estamos reuniendo aquí afuera.
because it would be much nicer to meet inside, Porque sería mucho mejor reunirnos adentro. because we don't want to throw caution to the wind. Porque no queremos tomar la precaución y tirar. But now I'm talking spiritually. Pero ahora estoy hablando algo espiritual. Remember what I said about the Israelites? Recuerde lo que dije acerca de los israelitas. Whenever they were in trouble, Cada vez que estaban en problemas, it was always a spiritual issue at its root. siempre era una situación espiritual en su raíz. And now we have physically manifesting. Y ahora tenemos físicamente manifestándose. Don't meet, don't sing, and continue to live in fear. No se junte, no cante y continúe viviendo en temor. And don't do anything until we give you permission to do anything. Y no haga nada hasta que le demos permiso de hacer algo. Sounds like go to the Philistine blacksmiths. Suena como vayan a los herreros filisteos. I don't want you to have your own forgers here, No quiero que ustedes mismos tengan sus propios herreros. lest you have sharp weapons in the day of battle. No vaya a ser que tengan herramientas afiladas en el día de la guerra. How do we get to the place in our country ¿Cómo llegamos a este lugar en nuestro país? where physically manifesting Donde físicamente se manifiesta. is abortions, booze, and lap dances are essential? Donde el aborto, el tomar y hacer esos bailes cochinos es esencial. That was a good translation, Bailes honey. cochinos, sí. The Her dirty translation dances. was the dirty dances. Abortions, booze, and lap dances are essential, but the church somehow is not. Donde el aborto, el tomar y esos bailes son esenciales, pero la iglesia de Jesucristo no lo es. Listen, if you're having a hard time in the quarantine, Escuche, si está teniendo un problema difícil en hacerse why don't you go to the cuarentena, Philistine ¿por blacksmiths? qué no van a los filisteos herreros? They will alleviate your quarantine pressures. Ellos les van a quitar esa presión de la cuarentena. They'll sharpen you. Ellos lo van a afilar. These are our Philistine blacksmiths that are essential. Esos son los herreros filisteos que son esenciales. Booze and lap dances. El tomar y el baile ese. Don't tell me that's not a spiritual issue. No me diga que eso no es un asunto espiritual. Don't tell me that's just restrictions during a pandemic. No me diga que esas son solamente restricciones de una pandemia. Again, we're not throwing caution to the wind. Otra vez no estamos tirando la precaución por el suelo. And we're not taking the virus, we're taking the virus with a degree of seriousness, yes. Y sí, estamos tomando este virus con un tipo de seriedad. But we have to look beyond just the physical. Pero tenemos que ver aún más de lo físico. And this is a spiritual issue going on in our country. Y ese es un asunto espiritual que está sucediendo en nuestro país. How do we get to the place in our country ¿Cómo llegamos al lugar en nuestro país? where it's the Supreme Court that has to tell everybody it's okay to go to church? Donde es la Corte Suprema que le tiene que decir a la gente que está bien que vaya a la iglesia. Now, I'm grateful for that ruling this week. Mire, estoy agradecido por esa regla de esta semana. You know, that takes a lot of pressure off of churches. Que eso toma mucha presión de la iglesia. But how do we get to the place where that's even a question? Pero ¿cómo llegamos a este asunto de que esa es tan siquiera una pregunta? Unless it's a spiritual issue. Al menos que sea un asunto espiritual. Isaiah chapter 54, verse 17 Isaías 54:17 is a famous verse that we all know. es un versículo muy famoso que conocemos. No weapon formed against you will prosper. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Oh, but you don't know the verse before it. Ah, pero no conoce el verso anterior. It says this, Dice así. Behold, He aquí, I have created the smith yo he creado el herrero, who blows the fire of coals quien le echa humo a los carbones de and who fuego, produces weapons for their y quien purpose. produce las herramientas para su propósito. And no weapon formed against you will prosper. Y no arma en contra de ti prosperará. He has created the Dios, smiths. Dios ha creado a los herreros. That's us. Esos somos nosotros. So last night, this is what the Lord started talking to me about. Entonces anoche esto es lo que el Señor comenzó a hablarme.
And I said, Lord, what do you want us to be smithing? Y le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres que estemos trabajando en la herrera? He said, I want you to be prayersmiths. Y él me dijo, yo quiero que sean herreros de oración. I want you to smith the weapon of prayer and intercession. Yo quiero que trabajes la herramienta de oración e intercesión, It's something that has been lost in Es the algo- Church of Jesus Christ. que se ha perdido en la iglesia de Jesucristo. Because too much of the church Porque mucho de la iglesia has allowed themselves to be sharpened by the wokeness of this world. se ha permitido ser formado por el woke de este mundo. Too much of the church has tried to get sharp by going to the Philistine smiths. Muchos de la iglesia se han querido formar por ir a los herreros de los filisteos. And God says, I've created the smiths for the weapons of my purpose. Y el Señor dice, yo creé al herrero para las armaduras de mi propósito. And that's what we're doing here. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Por otros minutos. And then we're going to pray. Y después vamos a orar. We're going to pray that things in our country break. Vamos a orar que cosas en nuestro país se quebren. We are prayersmiths. Somos herreros de oración. And we're going to start forging a weapon of prayer in this church. Y vamos a comenzar a forjar una arma de oración en esta iglesia. You guys following me ¿Me tonight? están siguiendo? We need to pray for an end to this whole election thing. Necesitamos orar por un fin a todo esto de la elección. Everything is still up in the air. Todo está todavía en el aire. Everything is working its way through the court system. Todo está todavía pasando por el sistema de And la we need to corte. continue to pray for God's will to be manifest Y necesitamos seguir orando para que la voluntad de Dios se manifieste and that things come to an end. y que cosas se vengan a su fin. We need to pray against the grip of tyranny that's Tenemos, seeking to strangle our land. tenemos que orar por ese Tiranía. sostén de tiranía en nuestro país, Particularly our state. particularmente en nuestro estado. We need to pray for our governor. Necesitamos orar por el gobernador. Listen, people who grab for power Mire, gente que busca solamente por el poder. don't do it just to relinquish it later. No solamente lo hacen para después soltarlo, They do it because they like it lo hacen porque les gusta and they want more of it. y quieren más de ello. Power corrupts people, El poder corrompe a la and gente. people who get more power Y la gente que agarra más poder will do anything to keep that power. van a hacer cualquier cosa para We need, sostener ese we poder. need to break that spirit Necesitamos quebrar ese espíritu in our land. en nuestra tierra. We need to break the spirit of liberalism in our land. Quebrar el espíritu de liberalismo en nuestra tierra. Liberalism is not a political philosophy. El liberalismo no es algo político, una filosofía. Liberalism is a spirit that destroys everything it touches. El liberalismo es un espíritu que destruye todo lo que It toca. destroys families. Destruye la familia, It destroys economics. destruye la economía, It destroys the social fabric of a society. destruye la sociedad del mundo. And it's a spirit that needs to be broken. Y es un espíritu que necesita ser quebrado. We need Jesus Necesitamos a Jesús to come and govern over our land. que venga y gobierne sobre nuestro país. And he's going to do it through the Y Él Prayersmiths. lo va a hacer por los herreros de oración.